Pedro Infante no solo fue el ídolo inmortal del cine mexicano, también fue un hombre profundamente humano, con una vida personal tan intensa y compleja como sus personajes en pantalla. ¿Qué hubo, sonso? Pues, ¿qué andas haciendo allá, hombre? Su sonrisa encantadora y su voz inconfundible conquistaron a millones, pero, ¿qué tanto sabemos del hombre detrás del mito? Entre romances, matrimonios y pasiones fugaces, surgieron hijos que crecieron bajo la sombra de una leyenda. Algunos abrazaron el legado artístico de su padre, otros eligieron caminos distintos. Y aunque decenas aseguraron ser su descendencia, solo unos pocos fueron reconocidos. Hoy nos preguntamos, ¿cuántos hijos tuvo realmente Pedro Infante? Y más allá del número, ¿qué fue de ellos? Prepárate para un viaje íntimo y revelador, donde los aplausos se mezclan con el silencio de lo no contado. ¿Estás listo para descubrir la herencia más personal del ídolo de México? Pero antes, suscríbete para conocer historias que revelan los secretos del cine mexicano. Para entender la historia de los hijos de Pedro Infante, es necesario mirar más allá del ídolo y situarnos en el México de mediados del siglo XX. No se trata de eso, pero ¿cómo no? Encantado. Una época en la que el cine no solo entretenía, moldeaba aspiraciones, definía valores y tejía los hilos de la identidad nacional. Pedro Infante nació en 1917, en Mazatlán, Sinaloa, y creció en una familia modesta. Su ascenso al estrellato coincidió con la llamada época de oro del cine mexicano, un periodo entre los años 30 y 50 en el que el país se convirtió en un referente cinematográfico para toda Latinoamérica. Ah, vaya, ya voy comprendiendo. Las salas de cine se llenaban para ver a Pedro cantar, llorar, reír y enamorar, y mientras el público lo aclamaba, su vida privada se volvía un misterio cubierto por los focos de la fama. En esa época, la vida íntima de las celebridades se manejaba con recato o simplemente se silenciaba. No existía el escrutinio mediático de hoy, y los escándalos se ocultaban tras un velo de discreción, complicidad y conveniencia. Juego de manos es de villanos. Pedro era un hombre carismático y apasionado, y aunque solo contrajo matrimonio legal con María Luisa León, tuvo relaciones conocidas con varias mujeres, entre ellas la actriz Lupita Torrentera, madre de 3 de sus hijos. Es crucial mencionar que, en aquel entonces, el reconocimiento legal de los hijos fuera del matrimonio era un proceso difícil, influido por normas sociales que castigaban más a la mujer y a los hijos que al padre. Así, muchas verdades quedaron entre líneas, y otros descendientes fueron reconocidos mucho después, o aún hoy, siguen envueltos en dudas. En medio del esplendor de los reflectores, Pedro Infante construía un linaje marcado por el cariño, el talento heredado y, también, por el silencio. ¿Qué se hereda realmente de un padre inmortal? ¿El apellido, el talento, el peso de un mito? ¿Pero tú qué opinas? María Luisa León fue más que la esposa legal de Pedro Infante, fue su compañera en los primeros años de lucha, cuando la fama todavía era solo un sueño lejano. Se conocieron en la Ciudad de México en la década de 1930, y aunque ella era 11 años mayor, su relación estuvo marcada por el apoyo incondicional y una profunda admiración mutua. Sin embargo, había algo que los marcó desde el inicio: María Luisa no podía tener hijos. Pedro deseaba ser padre. Fue entonces cuando juntos tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas: adoptar a una niña. Dora Luz, sobrina de Pedro, era hija de Carmela Infante, su hermana. Debido a dificultades económicas, Carmela confió el cuidado de la niña a Pedro y María Luisa. Pero en 1948, sin consultarla, la pareja registró legalmente a la niña como suya, cambiándole el nombre a Dora Luisa Infante León. Aunque Pedro la llenó de atenciones y comodidades, la decisión provocó un quiebre con Carmela. Y esa herida no cicatrizaría jamás. La tragedia golpeó en 1957 con la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo, y con él, también murió la estabilidad de Dora Luisa. María Luisa León, su madre adoptiva, cambió. Se volvió distante, fría, ajena. Sin un testamento que la respaldara legalmente, Dora fue considerada ajena a la herencia. Los abogados advirtieron a María Luisa: defender a Dora podía acarrearle problemas legales. El resultado fue el abandono. Dora Luisa intentó rehacer su vida. Se casó, quedó embarazada, buscó construir un hogar. Pero el destino tenía otros planes. El 17 de marzo de 1973, con apenas 25 años y en avanzado estado de gestación, murió en un accidente automovilístico. Una vida que comenzó en medio del cariño de uno de los ídolos más grandes de México, terminó en soledad y tragedia.
Cuando Pedro Infante conoció a Lupita Torrentera, ella tenía solo 14 años y él 28. Era 1945. El ídolo de México ya comenzaba a brillar, y Lupita, una joven bailarina, se convirtió en su nueva compañera. Su relación, aunque marcada por la diferencia de edad y los rumores, duró aproximadamente 7 años. De esa unión nacieron 3 hijos, 3 nombres, 3 historias, pero no todas con un final feliz. La primera hija fue Graciela Infante Torrentera. Nació entre 1947 y 1948, en plena efervescencia del cine de oro mexicano. Pero su vida fue breve. En 1949, a los pocos meses de edad, murió víctima de poliomielitis, una enfermedad que, en aquel entonces, era una sentencia. No hubo fama ni dinero que pudiera salvarla. Solo quedó el silencio en los brazos de sus padres. El segundo hijo fue Pedro Infante Jr. Nacido en 1950, heredó el nombre, la voz, e incluso los rasgos de su padre. Durante años intentó seguir sus pasos en el cine y la música, pero el peso de ser el hijo de Pedro Infante lo persiguió siempre. A pesar de su talento, nunca logró salir de la sombra del ídolo. En 2009, tras una larga lucha con sus propios demonios, se quitó la vida. Una tragedia silenciosa que revivió el dolor de su familia y de quienes aún recordaban al Pedro original. La tercera hija fue Guadalupe Infante Torrentera, mejor conocida como Lupita Infante. Nació en 1951 y ha dedicado su vida a preservar la memoria de su padre. A diferencia de sus hermanos, Lupita encontró en el recuerdo un motivo para vivir, no una carga. A través de libros, entrevistas y homenajes, ha mantenido viva la llama de su legado, protegiéndolo del olvido y de la distorsión. 3 hijos, 3 destinos. Uno partió demasiado pronto, otro no pudo con el peso del apellido. Y una aún resiste, cuidando la historia que heredó. ¿Hasta qué punto los hijos de los ídolos son libres de escribir su propio camino? En la historia del cine mexicano, pocos nombres brillan con tanta intensidad como el de Pedro Infante. Pero detrás del ídolo, también hubo un hombre que amó profundamente. Uno de esos amores fue Irma Dorantes, una joven actriz a quien conoció durante el rodaje de una película. Se enamoraron entre cámaras, guiones y canciones. Se casaron en 1953. Ella tenía 19 años. Él, 36. De ese amor nació una hija, Irma Infante. Fue la última hija reconocida por Pedro Infante como suya. Su llegada no solo consolidó una relación que ya era conocida por el público, sino que le dio al ídolo otra faceta, la de padre protector y orgulloso. Irma Infante creció con la sombra y la luz de su apellido. Heredó el talento artístico de sus padres y construyó su propio camino. Es actriz, cantante y, además, ha prestado su voz en el mundo del doblaje, según recoge Doblaje Wiki. No vivió muchos años junto a su padre. Pedro murió trágicamente en 1957, cuando ella apenas tenía 3 años, pero su vínculo con él permanece en cada escenario al que se sube, en cada nota que entona, en cada palabra que interpreta. Irma Dorantes, su madre, también siguió una carrera destacada en el cine y la televisión, aunque siempre marcada por su relación con el ídolo y la lucha por el reconocimiento legal de su matrimonio. Hoy, Irma Infante representa una de las ramas más vivas del legado de Pedro Infante. No solo lo honra desde la memoria, sino desde el arte, con dignidad, con talento y sin pretender ser una copia de su padre, sino una mujer con su propia voz. Porque ser hijo de una leyenda no significa vivir a su sombra, también puede ser una forma de seguir cantando su historia. ¿Ya conocías la historia de Irma Infante? Si te conmovió esta historia y quieres seguir descubriendo el lado humano de las leyendas del cine mexicano, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias que no siempre aparecen en pantalla, pero que merecen ser recordadas. Activa la campanita, deja tu comentario y acompáñanos en este recorrido por la memoria de nuestro México.